Iglesia, Dios te bendiga grandemente. Voy a estar compartiendo ahora acerca del hablar en lenguas, algo tan controversial, de tanta polémica, pero sabemos que es doctrina de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo declaró de que sus seguidores hablarían nuevas lenguas. Y quiero hablar brevemente, compartir unas enseñanzas acerca de 3 diferentes géneros de lenguas que hay. 3 diferentes. Si te interesa este estudio, toma nota. Gloria a Dios. Vamos a hablar del primer género de lenguas que las llamamos como lenguas como don de ministerio para edificación del cuerpo, la Iglesia de Cristo. Lenguas como don de ministerio para edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el primer tipo de lenguas que vamos a hablar. Después vamos a hablar del segundo tipo que las llamamos como lenguas como señal a los no creyentes. Las conocidas que ocurrieron en el libro de los Hechos capítulo 2. Lenguas como señal a los no creyentes. Es el segundo tipo de lenguas. Y el tercer tipo de lenguas la llamamos lenguas para edificación personal y crecimiento. Lenguas para edificación personal y crecimiento. Ahora te voy a dar la razón por qué la hemos llamado así en cada una de ellas. Las primeras que hemos dicho las encontramos en Primera de Corintios 14, del versículo 4 al 5, la que hemos llamado lenguas como don de ministerio para edificación del cuerpo de Cristo, de la Iglesia de Cristo. Dice la palabra del Señor, leemos la Escritura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la Iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Ese a no ser significa que si hay interpretación, tan importante el profetizar como el hablar en lenguas. Viene a ser lo mismo. A no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Aleluya. Este tipo de lenguas son las que sabemos que... Este tipo de lenguas son las que se pueden interpretar a través del don de interpretación de lenguas. Amén. El don de interpretación de lenguas. También matizar de que hay una diferencia entre recibir la señal de hablar en lenguas, el don de lenguas como señal, como Jesucristo lo dijo. Esas señales seguirían a los que creen en mi nombre, echarían fuera demonios y hablarían en lenguas, nuevas lenguas, como señal. Pero hay una diferencia entre recibir el don de diversos géneros de lenguas, que nos encontramos en 1 Corintios 12. Diversos géneros de lengua. Y después dice que hay otro don que se llama el don de interpretación de lenguas. El don de interpretación de lenguas. Entonces, a través de este don se puede interpretar las lenguas de las que estoy hablando ahora mismo. El primer tipo de lenguas. Lenguas como don de ministerio para edificación de la Iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Esas lenguas pueden ser interpretadas, ¿verdad? Sin más preámbulo, vayamos al segundo género de lenguas. Lenguas como señal a los no creyentes. Ya sabemos lo que ocurrió en Hechos. No, vamos a leerlo. Gloria a Dios. Jesucristo mandó a su iglesia que esperase por la llegada del Espíritu Santo, por la promesa del bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Dice la palabra del Señor que Jesucristo se le apareció a más de 500 personas según el libro de Corintios, y era como una iglesia de 500 personas que tenía, pero cuando finalmente llegó el Espíritu Santo, 10 días después, creemos que se fue a su gloria. La iglesia esperó como 10 días y ya no eran 500, eran 120, dice la Escritura.
120 los que recibieron la promesa aquel día, el día de Pentecostés. Dice la palabra de Dios, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Jerusalén. En fin, este don de lenguas maravilloso en el cual la Iglesia de Cristo surgió, ¿no? Este don de lenguas es el que llamamos lengua como señal a los no creyentes. Son lenguas humanas. Yo muchas veces puedo hablar en lengua y me puede salir un género hebreo, ¿verdad? Yo casualmente he visto al siervo Gille Ávila hablar en lenguas, y alguna vez lo escuché hablar algo en polaco. Dziękuję. Mi esposa es de Polonia, es polaca, y sé que dziękuję significa gracias en polaco. Y yo escuchaba a Gille Ávila decir dziękuję alguna vez. Entonces te pueden venir incluso frases más complejas, más compuestas, no específicas, mensajes. Y este es el segundo tipo de lengua que estoy hablando ahora mismo. El primero que hemos dicho era lenguas como don de ministerio para edificación del cuerpo, que esas son las que pueden ser interpretadas por el don de interpretación de lenguas. El segundo tipo de lenguas que estoy hablando ahora es lengua como señal a los no creyentes, la hemos llamado. Lenguas como señal a los no creyentes. ¿Por qué? Porque muchos no creyentes escuchan hablar en lengua y se fascinan. Mucho más si escuchan idiomas que les pertenecen a ellos y que ellos saben que son otras personas hablándolos bajo el poder del Espíritu Santo. No, por eso es que la llamamos lenguas como señal a los no creyentes. Amén. Gloria a Dios. Y el tercer y último tipo de lenguas que quiero mostrarte ahora a la luz de la palabra de Dios. Amén. La hemos llamado lenguas para edificación personal y crecimiento. Lenguas para edificación personal y crecimiento. Y estas lenguas no tienen interpretación. Estas lenguas no hay don que las pueda interpretar. Sabemos también por la palabra de Dios de que hay lenguas angelicales y hay lenguas humanas. El Espíritu Santo nos puede dar lenguas humanas y lenguas angelicales. No recuerdo dónde tengo esa nota ahora mismo, pero es algo que está aquí en la palabra de Dios. Entonces ahora estoy hablando de lenguas para edificación personal y crecimiento. 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Ves? Dice que nadie le entiende. Estas lenguas no pueden ser interpretadas, aunque tengas el don. El don operará en las lenguas que Dios quiera, cuando el Espíritu Santo quiera. Estas lenguas, de acuerdo a la Escritura, no tienen interpretación. Dice que nadie las entiende, ni con don, ni sin don. Estas lenguas nadie las entiende y por eso es que las llamamos lenguas para edificación personal y crecimiento. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hay confusión en 1 Corintios 12, del 29 al 30. Hablan todos en lenguas, todos interpretan. Hay mucha confusión acerca de... Definitivamente no todos hablan en lenguas. En la iglesia hay de todo. En la iglesia hay vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. En la iglesia hay brujos. En la iglesia hay gente que viene a Cristo para tener suerte, para que le vaya bien la vida, para que tenga dinero, pero no han nacido de nuevo, no han nacido de Dios.
y estén en las iglesias. Eso es una realidad. Entonces, eso más que obvio, de que a esas personas no les pertenece hablar en lenguas. Si tú aún no has tenido un encuentro con Jesucristo, si ese nacimiento de nuevo todavía no has nacido de Dios, todavía amas el pecado, todavía aún no odias el pecado, aún el pecado te domina. Y la iglesia está llena de personas así, que aún no han sido libertadas del pecado. Obviamente a esas personas no les pertenece hablar en lenguas. Esas personas, si hablan en lenguas, van a ser lenguas empujadas contaminadas por los demonios. Eso es otro tema. Dios te puede dar hoy las lenguas, Dios te puede bautizar hoy con el Espíritu Santo y con fuego, pero dentro de 3 meses, dentro de 6 meses no has sabido cuidar tu santidad y has caído en pecados de cierta magnitud, como puede ser la inmoralidad, como pueden ser tanto tipo de pecados fuertes que hay, ¿no? Y automáticamente tus lenguas son contaminadas. Automáticamente tus lenguas son contaminadas. Sí, sigues hablando las mismas lenguas que Dios te las dio en un momento, pero Satanás ya te ha puesto un sello, te ha dado un sellado, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí estuviste cometiendo sexo fuera de tu matrimonio, engañaste a tu esposa con otra mujer, cualquier cosa, ¿no? Así, esos son pecados muy, 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 muy tremendos. Y entonces, así tenga el don de lengua, el don de sanidad, sea lo que sea, Satanás viene y te lo sella, ¿no? Y Dios no quita los dones, dice la palabra de Dios, ¿no? Que los dones de Dios son irrevocables, pero Satanás ya lo ha sellado, ya se ha apoderado de ellos, ¿no? Entonces, eso, cantidad de cosas extrañas hay ahí fuera. ¿Por qué quiero compartir acerca de lenguas? Porque Dios me ha llamado como intercesor. Creo que todo cristiano que anda en el Espíritu Santo, que quiera pagar el precio de entrar por ese camino angosto, todos estamos llamados como intercesores. Y hay un tipo de oraciones que todos estamos llamados a hacerlas, que son las oraciones de vigilia, ¿no? Las oraciones nocturnas. La Biblia habla perfectamente que tenemos que vigilar, tenemos que hacer vigilias, ¿no? De acuerdo a nuestras circunstancias, nuestras posibilidades, a veces más, a veces menos, a veces de 1 hora, a veces de toda la noche, de 3 horas, de 4 horas. Entonces, por años, Dios me ha mostrado Estamos operando ya en nuestro llamado, ¿no? A mí Dios me ha llamado a sanar enfermos, me ha llamado a echar fuera demonios. Dios me ha llamado como intercesor. Por ejemplo, a mí Dios no me ha llamado como maestro de la palabra. Aunque hay cosas que las tengo, que puedo enseñarlas, ¿no? Y las tengo perfectamente claras, de acuerdo al Espíritu Santo. Por ejemplo, lo que se refiere al don de lenguas. Hay mucho engaño y en fin, quería compartir de que se puede orar en lenguas, en público. Yo oro en lengua muchas veces, salimos a las calles a evangelizar, salimos a la calle con voz de trompeta a predicar la palabra de Dios con micrófonos y a veces oramos por las personas y yo a través del don de lenguas hay otros dones que se activan, por ejemplo el don de palabra de ciencia, el don de palabra de conocimiento, son dones diferentes. Ahí estuve orando por un chico portugués que conocí. Y empecé a orar por él y él me dijo que sí, que quería ser lleno con el Espíritu Santo, que él leía la Biblia, que había dejado el catolicismo de rezar la María y esas cosas. Y él creía la Biblia, él quería recibir la llenura y el don del Espíritu Santo. Pero cuando me puse a orar por él, empecé a orar en lengua un poco y automáticamente recibí de que ese vaso no estaba limpio, de que estaba en pecado, ¿no? Y recibí de que él fumaba tabaco, ¿no? Y se lo dije, hermano, ¿tú fumas tabaco? Y me dijo, sí, yo fumo tabaco. Le digo, bueno, tienes que arrepentirte, porque este es el cuerpo del Espíritu, este es el vaso del Espíritu Santo, el templo del Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios, somos templo de Dios. Y el que destruya este templo, Dios lo va a destruir, tienes que arrepentirte. Y pidió perdón, renunció al tabaco, a la nicotina, al espíritu detrás de él. Empecé a orar de nuevo por él y automáticamente recibí también dirección a través de su esposa, a través de su matrimonio. Y cuando le pregunté, me dijo que tenía hijos con 2 mujeres diferentes y que estaba en una relación, en un noviazgo con otra persona. Le digo, hermano, tú tienes que leer más la Biblia, tú le perteneces a Satanás. Entonces,
a través del don de lenguas hay dones que se activan. Hemos experimentado muchas veces, hay personas que empezamos a orar en lengua, empiezan a tener visiones cuando oran en lenguas. Entonces, Dios nos da un ministerio de oración y no nos avergonzamos del Evangelio. No nos avergonzamos del Evangelio de Cristo. Entonces hacemos guerra espiritual desde hace muchos años, desde hace como 6 años. Estamos luchando contra el reino de Satanás, contra todas esas plataformas que Satanás tiene alrededor del ser humano. Y estamos acostumbrados a ver demonios de toda índole. Estamos acostumbrados a Dios nos usa con poder para libertar a los cautivos, tal como dice la palabra, ¿no? Y entonces usamos el don de lenguas. Cuando hacemos guerra espiritual, cuando guiamos a las personas para que sean libertadas, usamos el don de lengua. Entre oración y oración siempre hablamos en lengua 1 minuto, 2 minutos, para permitir al Espíritu Santo, si quiere mostrarnos algo, a través de visión, a través de palabra de ciencia, de palabra de conocimiento. El Espíritu Santo nos habla al corazón cuando estamos ministrando a las personas. Entonces esto es algo, si anda en una compañía de profetas, en una compañía de hermanos espirituales, gente que experimentan las promesas, gentes que tienen el testimonio de Jesucristo, echan fuera demonios, sanan los enfermos, personas que han recibido el testimonio de Jesucristo. Yo no he conocido a ninguno que tenga el testimonio de Jesucristo y no hable en lenguas. Todos hablan en lenguas. El Maestro dijo, esas señales seguirán a los que creen. Entonces, compartiendo esto brevemente, que no nos avergonzamos del Evangelio, hablamos en lenguas. Cuando el Espíritu nos dé dirección, obviamente en una iglesia hay que tener orden, hay que tener respeto a la palabra de Dios. Cuando se están enseñando la palabra de Dios, o sea, hay que tener reverencia. Se supone que nadie va a estar hablando en lenguas mientras que se enseña la palabra de Dios, pero todo no son enseñanzas de la palabra de Dios. La iglesia se supone que tiene que haber periódicamente, de acuerdo a la voluntad de Dios, cultos de la llenura del Espíritu Santo. Pablo dijo, sed llenos del Espíritu Santo periódicamente. Tenemos que buscar la llenura. Cuando hay un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, ahí las personas pueden hablar en lenguas, ¿no? Porque la música está alta, ahí le agrada a Dios. Le agrada a Dios. Entonces no nos avergonzamos del Evangelio, no nos avergonzamos de los dones que Dios nos ha dado. Dios nos usa con poder y Dios nos está preparando para estos últimos tiempos. Y es una bendición. Si lo deseas, seguro que vamos a tener la oportunidad en el futuro, porque pienso hacer muchos vídeos de la llenura del Espíritu Santo, de liberación, de cómo ser lleno del Espíritu Santo. Y ahí cuando nos conectamos uno con otro, el Señor ha prometido estar en mitad de nosotros y Jesucristo es en persona el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Y Él es el Espíritu Santo también. Y Él es el que da los dones. Y si lo deseas, lo vas a recibir. Sin duda alguna, lo vas a recibir. Y ese don te va a hacer crecer. Ese don va a hacer que la oración sea más amena. No, porque muchas veces dice la palabra de Dios que no sabemos cómo orar. En Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo pedir. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La palabra de Dios dice que no sabemos cómo pedir correctamente, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese es otro tipo de oración. La oración en gemidos, eso es otro tópico que no me voy a meter ahora. Hay más lenguas diferentes aún. La oración de gemidos no tiene nada que ver con estos 3 tipos de lengua que te he hablado ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, compartiendo esta luz a través de las Escrituras, 3 tipos de lenguas diferentes he compartido hoy contigo. Lenguas como don de ministerio para edificación del cuerpo de Cristo, 1 Corintios 14, del versículo 4 al 5. Lenguas como señal a los no creyentes, lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y lenguas para edificación personal y crecimiento,
estas son las que no tienen interpretación y no te tienes que sentir avergonzado de hablarlas. 1 Corintios 14, 2. Dios te bendiga grandemente. En el día de hoy, tu hermano Diego desde Inglaterra. Dios te bendiga grandemente. Bendiciones, familia.